Porque quede dicho ya al limine, Goya es un monstruo. Precisamente el monstruo de los monstruos y el más decidido monstruo de sus propios monstruos. Así lo describiría Ortega y Gasset mucho después de que Goya, el autor que vamos a tratar a continuación, realizase la mayoría de sus obras. Somos Paula Prados, Irene Robles y Alberto Alcaide y este es el trabajo de los grabados de Goya. El sueño de la razón produce monstruos. A continuación, doy paso a mi compañera Irene para que os introduzca un poco en el mundo de Francisco de Goya, de su realización de obras y hasta que llega el periodo de su muerte. Bueno, pues yo soy Irene y voy a hablar acerca de Francisco de Goya, pero no antes sin hacer una pequeña introducción. Este trabajo tratará acerca de la figura del artista español Francisco de Goya y Luciente y concretamente su faceta como grabador. A modo de introducción, se hará un breve recorrido por su carrera artística desde su periodo formativo, pasando por su trabajo en la fábrica de tapices, su ascenso como pintor de cámara, su icónico grabado y por último las pinturas negras. El grabado de Goya podría ser tratado dentro de toda su producción artística como su forma de expresión de pensamiento más genuino y auténtico. Por tanto, esta investigación nace de la necesidad de reivindicar la repercusión del artista en esta vertiente. Por último, se hablará de uno de los grabados más conocidos y complejos, que es El sueño de la razón produce monstruos, que concretamente es el número 23 de su conocida serie llamada Capricho, analizándolo artística y simbólicamente. Pasando con el segundo punto, que es toda la carrera artística de Francisco de Goya. Nació en Fuendetodo el 30 de mayo de 1746 y fue aprendiz de la Academia de Dibujo del maestro José Luzán Martínez, donde recibió enseñanzas de pintura al estilo a la napoletana. Se inspiró en pintores de gran envergadura, como fue Jean Battista Tiepolo, copiando su estampa, además de continuar con el aprendizaje del propio oficio. Se trasladó a Madrid con el objetivo de mejorar aún más su formación como pintor, aprendiendo del artista Valleu, que era decorador de palacio y cuñado del aprendiz. En 1770 realizó un viaje a Italia donde se formó en la pintura al fresco, hecho que le abrió muchas puertas en el mercado laboral, como fue en el caso que vemos en la diapositiva, el encargo de la bóveda del coreto en la Basílica del Pilar, llamada Adoración del Nombre de Dios o la Gloria. Este trabajo le hace ascender a un puesto más alto, más cotizado, llegando a ser el pintor más cotizado de toda Zaragoza. Años más tarde, en 1775, se mudó a Madrid aceptando el contrato propuesto por el pintor Mengs en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, donde pintaba los cartones utilizados posteriormente como base para el bordado de los tapices. La caza y la religión eran las temáticas más comunes de esta obra, pero Goya se lo lleva a su terreno y se centra en las representaciones de las costumbres españolas, es decir, costumbristas, dejando constancia de las clases sociales existentes en el siglo XVIII. En 1778 hasta 1835, Goya se dedica a realizar grabados, destacando por el gran dominio de los diferentes métodos existentes dentro de esta técnica. Posee una temática variada, como fueron los caprichos, los disparates, las copias de cuadros de Velázquez, desastres de la guerra, etc. Y con esta técnica el artista expresaba sus pensamientos y sus sentimientos directa y democráticamente. Para Goya, el año 1789 fue crucial para su carrera y futuro artístico, ya que tras el fallecimiento de Carlos III y la ascensión y la sucesión al trono de su hijo Carlos IV, el artista fue nombrado pintor de cámara del propio rey. También, además de los grabados mencionados anteriormente, el artista destacó por las pinturas al óleo, como vemos en esta diapositiva, que es el 2 de mayo de 1808 en Madrid, o como se conoce, la lucha de los mamelucos, aunque también realiza retratos reales, como la familia de Carlos IV. En 1819 sufrió una horrible sordera que le afectó a su carácter y a su pintura. Se trasladó a una casa de campo ubicado en Madrid, llamada la Quinta del Sordo,
donde se comenzó una inconsciente serie de pinturas murales en las propias paredes de la residencia del artista, que actualmente son conocidas como las pinturas negras. Los muros empezaron a oscurecer con las representaciones de brujas, aquelarres, personajes deformes en ambientes macabros, terroríficos. El artista plasmó el mundo que la enfermedad le hacía ver. En pocas palabras, era un completo infierno. Apreciamos esta decadencia en obras como Saturno devorando a su hijo o Judy Holofernes, aunque también la locura del genio en El perro semihundido. Por último, en 1824, le pidió permiso al propio monarca para retirarse temporalmente a Francia, concretamente a la región de Burdeos, y en la madrugada del 16 de abril de 1828, concretamente a las 2 de la madrugada, Francisco de Goya murió debido a su débil estado de salud producido por un tumor diagnosticado, una repentina caída por una escalera y el empeoramiento de su enfermedad. He llegado al punto 3, continuará mi compañero Alberto con los grabados del artista. El autor que nos suscita una especial atención en este trabajo realizó una serie de grabados durante los principios de su época más turbia y oscura, dejando claro que era un artista muy prolífico y diverso, ¿no? Llegando a formar parte de los autores más destacados a la hora bueno, comprobar la calidad existente en una técnica no tan común y compleja como le resultaban ser los grabados. No solo dentro de los grabados, lo que más realizaba era aguafuerte, e incluso la litografía. Aunque fueron varias las series de grabados realizadas durante dicha época, destacaremos una en especial que serán los caprichos, realizando así 80 grabados. Las copias de Velázquez, pues no sabemos muy bien el motivo que le llevó a Goya a realizar esta serie, ¿no? Quizás comporta las ideas de sus amigos ilustrados que pretendían difundir y salvaguardar de una forma u otra pues las posibles pérdidas de las obras maestras. Los desastres de la guerra veremos cómo refleja muy bien entre 1810 y 1814 la guerra de independencia española, ¿no? La serie se compone de un total de 80 grabados y una mayor cantidad, ¿no? Hablando de la muerte, la cual le perseguía, etcétera, etcétera. Veremos la tauromaquia o incluso los toros de Burdeos, ¿no? Y los disparates. Es una última serie de grabados en la que también se le denominó los proverbios, ¿no? En una primera edición. En cuanto a los caprichos, pues en el caso de los caprichos, ser los primeros en realizarlo, pues fueron concebidos en la época en la que el artista sufre una terrible enfermedad que lo deja sordo, lo que le influirá posteriormente en sus obras. La presencia de personalidades importantes dentro de su ámbito social cotidiano le influye a la hora de realizar sus obras, formando siempre parte del conjunto habitual de personas relacionadas pues, con la corte y artistas reconocidos. La literatura estará muy presente también, al igual que la fantasía a partir de ahora, dejando volar mucho más su imaginación, acercándose cada vez más a un romanticismo muy primitivo. Utilizará dichos grabados para darle importancia más que a su funcionalidad estética, a su visión crítica y educadora, intentando hacer ver a la gente los graves problemas que sufre pues, la sociedad española del momento, ¿no? Y que tanto atrasan a España. La prostitución, dentro de los problemas sociales, la pésima organización de la política del momento e incluso los problemas económicos serán uno de los factores que le inducirán en su temática de los grabados. La razón y el pensamiento humano estarán constantemente reflejados y no es casualidad que pensara en el formato de los grabados para realizar este tipo de imágenes artísticas, puesto que estos se distribuían de una forma mucho más sencilla y rápida para que ese mensaje impuesto por el autor pudiese llegar a cuantas más personas mejor. Es casi una crítica del mundo que rodea al autor mediante la utilización del arte como transporte del mensaje que quiere dar. Llegará a los oídos incluso hasta de la Academia San Fernando, siendo este autor consagrado por intentar romper con el clasicismo del momento. Y ahora os dejo con mi compañera Paula, que ahondará más en uno de los grabados dentro de la serie de los caprichos, El sueño de la razón produce monstruos. Bueno, yo soy Paula y os voy a hablar, como bien ha dicho nuestro compañero Alberto, del grabado El sueño de la razón produce monstruos. Tenemos que destacar primeramente que en Europa después de la Edad Media el surgimiento del pensamiento racional fue un proceso extremadamente violento para toda la cultura antigua, especialmente la cultura ideológica.
La razón no se trata como una mera función intelectual, sino como una nueva metodología que se utiliza para definir el objeto del pensamiento. En estos años el concepto de superstición todavía era muy común entre la gente y esto alimentó la mayoría de los temas del pintor. La imagen que tenemos delante, el grabado El sueño de la razón produce monstruos, el capricho número 43, nos ofrece un mundo de pesadilla y nos enseña totalmente el mundo nocturno. Tenemos que hablar también de la técnica que usa para este grabado, que es agua fuerte y agua tinta sobre papel perjurado agüesado, y cabe destacar también que se usó agua tinta de 2 tonos. Para el fondo se empleó una más oscura y otra más rebajada y de color más claro para la parte delantera del cubo. Y ahora vamos a pasar al análisis artístico, en el cual pues, podemos apreciar lo siguiente. En un sillón con ruedas, los pies, una persona aparece sentada y posiblemente fuese el propio Goya, con los brazos apoyados en el cubo del que hablábamos antes, frente al que se puede leer el título, la frase que da título a este grabado. Podemos apreciar, como vemos ahí, varios animales nocturnos como murciélagos y búhos y presenciar la escena avanzando desde el fondo de la misma que parecen apoderarse del personaje, lo que se ha deducido y se ha entendido como un mal presagio. También parecen inquietantes los gatos y los linces que aparecen en la escena, así como los 2 búhos que están apoyados en el cubo donde duerme o medita esta persona y se muestran con mirada inquisitiva hacia la misma. Esta estampa tan relevante dentro de sus caprichos se pensó originariamente para ser portada de la propia colección. Esto lo sabemos gracias a uno de los 2 dibujos preparatorios que Goya realiza previos al grabado en sí, concretamente al del Museo del Prado y al otro que fue el primero que realizó, que se titula igual que la obra final y que está datado entre 1796 y 1797 y se pueden apreciar varios rostros de personas, entre los que está el propio Goya y un caballo. También sería interesante destacar, además, las posibles inspiraciones que pudo tener Francisco de Goya para la realización de este grabado. Una de ellas podría ser la pintura de Salvador Rosa, Demócrito en meditación, del año 1650, y otro de los referentes en los que el autor podría haberse fijado son el grabado que se llama Alfabeto in Sogno, del año 1683, del autor Giuseppe Maria Mitelli. Y ya pasamos al análisis simbólico, que, bueno, como se indicaba con anterioridad, nos encontramos ante uno de los grabados más emblemáticos del autor, pero a su vez también uno de los más profundos en cuanto a simbología se refiere. Esto incentiva el hecho de que dicha obra haya sido susceptible de varias interpretaciones, pero para ello tenemos que tener en cuenta que hay que acudir a los manuscritos contemporáneos del autor para intentar deducir estos significados que pretenden transmitirse al espectador. Se hablan de 3 en concreto. El manuscrito de Adelardo López de Ayala en el año a mediados del siglo XIX, el del Museo del Prado y el de la Biblioteca Nacional. Teniendo en cuenta estos manuscritos, el autor Alcalá Flecha en el año 1988 hizo una investigación del grabado y dedujo 3 interpretaciones. La primera de ellas, que se piensa que Francisco de Goya con esta obra lo que pretende es reafirmarse en su defensa de los poderes que otorga la razón en pos de la eliminación de la época oscura. Otra interpretación de ella, que es bastante curiosa, no es otra que la de considerar que el autor lo que está haciendo es una crítica feroz a los principios estéticos del arte neoclásico, que era la corriente artística que imperaba en el momento. Y por último, también se habla de que podría llegar a expresar la amargura y el desasosiego interno del autor por ver cómo la razón fracasa inexorablemente en el mundo ilustrado. Es más que probable que Goya con este grabado hubiese dejado reflejado su propio espíritu. No era más que un alma ilustrada que se sentía atrapada en una sociedad anclada en los pensamientos medievales. Al fin y al cabo, el autor lo que pretende mostrar es su conflicto interior de concentrar en su persona tanto lo apolíneo como lo dionisiaco. Y ya por último damos paso de nuevo a nuestro compañero Alberto, que nos va a concluir el tema.
La aparición de la razón en el mundo del arte español corrió a cargo del artista pictórico Francisco de Goya y Luciente, siendo este un claro ejemplo del reflejo retratado de su época, influyendo en una serie de factores que determinaron el recorrido del arte de su tiempo, invirtiendo, como hemos visto a lo largo del trabajo, pues el devenir del pasado histórico y el recorrido intrapersonal del hombre a lo largo del siglo XVIII. La síntesis unificadora que presenta el autor no es más que la intención aclaradora que desea mostrar a la población los problemas que ocasionaron las instituciones, siendo esto importante para que ese público reconozca claramente, mediante señales abstractas, la idea original y el concepto base. Y digo señales abstractas porque si no le pillaban y eh, lo, lo, lo quitaban del medio los grabados, ¿no? Expondrá unos nuevos límites entre la relación existencial de la sociedad del momento con los problemas políticos, religiosos, económicos e incluso ideológicos. No será hasta entonces cuando Goya empieza a experimentar con una parte interior que le sucumbirá al placer de realizar imágenes grotescas para reflejar la intensa problemática acontecida entonces, ¿no? Destacándolo en su vida artística y, bueno, desarrolla una idea personal sobre sus grabados, más concretamente, pues, sobre sus caprichos, que es lo que hemos tratado, ¿no? Como hemos ido viendo, Goya no fue un pintor infructuoso, sino todo lo contrario. Eh, no se bastaba con realizar una obra de calidad, sino que fue más allá, invirtiendo el sentido de la pintura, dejando lo meramente artístico y estético en un segundo plano, destacando la utilidad de arte como medio comunicador de ideas. Considerado un transgresor de su tiempo, artista progresista y avanzado para su época, marcaría una nueva senda o recorrido para el arte de los siglos posteriores, como podemos ver en obras contemporáneas, en obras artísticas diversas e incluso hasta en la literatura. Muchos los factores que, bueno, llevaron al autor a convivir con una locura artística, en cierto modo, y con el mundo de las ideas y la razón, consiguiendo forjarse su propio camino en el mundo del arte, consiguiendo ser un maestro de maestros. Y con esto finalizamos el trabajo. Aquí tenéis la bibliografía y la webgrafía por si queréis echarle un vistazo y nada más.